La niñita estaba sola en un parque abandonado, bajo la lluvia que empapaba su cabello y su ropa. Su llanto se mezclaba con el viento que movía las hojas secas, y su corazón latía con miedo y desesperación. Se sentía completamente sola. Su madrastra la había dejado ahí como castigo, y ella no entendía por qué. Con las manos temblorosas abrazaba su mochila rota mientras miraba alrededor, buscando aunque fuera una señal de ayuda. Cada sombra que se movía la hacía gritar más fuerte, y las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. Pero justo cuando empezaba a perder la esperanza, un ruido distinto rompió la monotonía de la noche lluviosa. Pasos firmes y rápidos acercándose. Entre los árboles apareció un hombre alto, con mirada decidida y una presencia elegante. Sus ojos se clavaron en la niña y sin pensarlo corrió hacia ella. En ese momento, todo cambió. La niña sintió que no estaba sola, que alguien fuerte y bueno había llegado para protegerla. Su llanto empezó a mezclarse con alivio, y por primera vez en horas, una chispa de esperanza iluminó su corazón. El médico millonario había llegado y nada volvería a ser igual. Antes de seguir con esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios mientras te cuento lo que pasó aquí. Esta historia trata de una niñita que estaba completamente sola y asustada, atrapada en una situación que parecía no tener salida. Imagínate estar en su lugar. La lluvia cayendo, el frío calando hasta los huesitos, y esa sensación de que nadie va a llegar a ayudarte. Cada minuto que pasaba, su miedo crecía, pero algo dentro de ella todavía no se rendía. La niña lloraba y suplicaba, deseando que alguien escuchara sus gritos. Su corazón latía a 1000 por hora, y cada sonido lejano le daba un poquito de esperanza. Pero no era cualquier persona. Era un médico millonario, alguien con los recursos y las agallas para cambiar su destino, y estaba corriendo hacia ella. Su llegada no solo traería alivio, sino un giro que jamás hubiera imaginado. Quiero que te pongas en sus zapatos y sientas la tensión, la desesperación y la emoción del momento. Mientras sigues viendo, no se te olvide comentar desde dónde estás viendo este video. Quiero saber de todas las partes del mundo desde donde compartimos esta historia juntos. La niña seguía temblando bajo la lluvia, abrazando su mochilita rota como si fuera lo único que podía protegerla. Cada ruido de la noche la hacía brincar del susto, y su llanto llenaba el parque vacío. Sentía que nadie iba a venir por ella, que el mundo entero la había olvidado. Pero entonces, a lo lejos, alcanzó a ver una figura que se acercaba rápido entre los árboles. Era un hombre alto, de paso firme y con una mirada llena de preocupación y determinación. Cuando se acercó más, la niña lo reconoció de inmediato. Era el médico millonario, el hombre que siempre la había ayudado en los momentos más difíciles y ahora corría hacia ella sin pensarlo 2 veces. El corazón de la niña dio un vuelco, y sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, pero esta vez con un poquito de esperanza. «Tranquila, ya llegué», gritó el hombre, extendiendo los brazos para alcanzarla. Ella corrió hacia él, sus piernitas casi sin fuerza, y se abrazaron con desesperación y alivio. Por primera vez en horas, la niña sintió que alguien la estaba protegiendo de verdad. El médico miró alrededor, evaluó todo en cuestión de segundos, y supo que tenía que actuar rápido. Nada podía esperar. Su misión era poner a salvo a esa pequeña y no permitir que nadie volviera a lastimarla. El médico millonario sostuvo a la niña con firmeza, secándole las lágrimas y acariciando su cabellito empapado por la lluvia. Su mirada se volvió seria mientras revisaba el parque vacío, analizando cada rincón. Sabía que no podía perder ni un solo segundo. Alguien había dejado a esa niña ahí completamente sola y no iba a permitir que algo malo le pasara.
No te preocupes, ya estás a salvo, susurró con una voz firme pero cálida. Nadie te va a volver a lastimar. La niña, todavía temblando, se aferró a él como si fuera su único refugio. Su corazón latía rapidísimo, pero al escuchar la seguridad en la voz del médico, empezó a sentir un poquito de calma. Juntos caminaron hacia la salida del parque, donde las luces de la calle apenas alcanzaban a iluminar la escena. Mientras avanzaban, el médico recordó todo lo que había pasado. La niña había sido castigada injustamente por su madrastra, obligada a quedarse sola bajo la lluvia, con frío, sin comer bien y sintiéndose desprotegida. Esa injusticia lo enfureció y decidió que no iba a descansar hasta asegurarse de que ella estuviera completamente a salvo. «Vámonos a casa», dijo apretando suavemente su manita. «Te prometo que todo va a cambiar». En ese momento, la niña entendió que tenía a alguien fuerte de su lado, alguien capaz de hacer justicia y de cambiar su destino para siempre. Al llegar a las afueras del parque, el médico millonario notó que la madrastra de la niña los estaba siguiendo a lo lejos, con una expresión de enojo que helaba la sangre. No podía permitir que volviera a acercarse a la pequeña. Con la niña aún en brazos, se movió rápido hacia su auto, asegurándose de mantenerla protegida entre sus brazos fuertes. «No te preocupes, nadie te va a tocar», le dijo, abrazándola con firmeza. La madrastra intentó acercarse, gritando órdenes y amenazas, pero el médico se mantuvo calmado y decidido. Sacó su celular y llamó a la policía de inmediato, reportando la situación y asegurándose de que enviaran ayuda. Mientras esperaban, le explicó a la niña que ya estaba a salvo y que nadie la volvería a obligar a pasar por algo así. La niña, aunque agotada, empezó a sentir confianza. Sus lágrimas comenzaron a mezclarse con una sonrisa tímida y poco a poco su cuerpo fue relajándose. El médico la escuchaba con atención, dejando que contara todo lo que había vivido. Cada palabra que decía confirmaba que la madrastra había cruzado límites muy peligrosos y que era momento de actuar para protegerla de verdad. En ese momento, el médico supo que debía tomar decisiones rápidas y que nada ni nadie iba a detener la justicia que la niña merecía. Con la niña finalmente protegida dentro del auto, el médico millonario se mantuvo calmado, aunque su mente iba a 1000 por hora. Sabía que no podía quedarse esperando nada más a que llegara la policía. Tenía que asegurarse de que la madrastra no pudiera acercarse otra vez y que la niña estuviera a salvo mientras llegaban los oficiales. «Tranquila, ya casi estamos a salvo», le susurró mientras aceleraba. «Nadie te va a hacer daño de nuevo». Mientras manejaba, revisaba cada calle y cada esquina. La lluvia seguía cayendo, pero él ni la sentía. Su atención estaba totalmente puesta en proteger a la pequeña. La niña, aunque cansada y temblorosa, empezaba a sentirse más segura al notar la firmeza del médico a su lado. Sus manitas se aferraban a su brazo y sus ojos lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Al llegar a un lugar seguro, una zona bien iluminada cerca de la estación de policía, el médico detuvo el auto y se aseguró de que la niña permaneciera dentro antes de bajar. Mientras hablaba con los oficiales, explicó todo con detalle, asegurándose de que la madrastra no pudiera volver a acercarse jamás. La niña respiró profundo, sintiendo que por fin estaba protegida. El médico, al ver su alivio, sonrió levemente. Sabía que la primera batalla había terminado, pero que aún quedaba mucho por resolver para garantizar su felicidad y su seguridad. La niña finalmente estaba a salvo dentro de la estación de policía, y el médico millonario permanecía a su lado, sosteniéndola con suavidad pero con firmeza. Sus ojos todavía estaban húmedos por la lluvia y el miedo, pero ahora brillaban con una chispa de alivio y confianza. Él la miró con cariño y le dijo: «Ya no tienes por qué tener miedo. Nadie te va a lastimar. Aquí estoy para cuidarte». La niña,
Entre llantos y sonrisitas tímidas, asintió, sintiendo por primera vez en horas que alguien de verdad la estaba protegiendo. Los policías se encargaron de la madrastra, asegurándose de que no pudiera acercarse nunca más, mientras el médico la abrazaba y le prometía que todo iba a estar bien. Después, mientras caminaban por el pasillo bien iluminado de la estación, la niña empezó a contarle cosas que había guardado en su corazón, sus miedos, su tristeza y todas las injusticias que había vivido. El médico la escuchaba con atención, tomando nota de cada detalle y asegurándose de entenderlo todo para ayudarla de la mejor manera posible. En ese momento, entre la lluvia, el miedo y la incertidumbre, la niña comprendió que su vida había cambiado para siempre. La presencia del médico millonario no solo la protegía, sino que también le daba esperanza, confianza y un nuevo comienzo. Por primera vez, se sintió segura y valorada, sabiendo que alguien fuerte y bueno estaba de su lado. Esa noche, mientras el médico millonario salía de la estación de policía con la niña en brazos, algo dentro de él cambió para siempre. No era solo un asunto de justicia, era algo más profundo, casi instintivo. La niña apoyó su cabecita en su hombro y murmuró con una voz suave, pero llena de confianza: «Gracias por no dejarme sola». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, resonaron en él como una promesa. El médico sabía que no solo había salvado una vida, había encontrado una causa. Decidió hacerse responsable de la niña, asegurándole tratamiento, apoyo psicológico y todo lo que necesitara para reconstruir su vida. Ya no era una pequeña abandonada bajo la lluvia y el miedo. Ahora era una niña con un nuevo comienzo. Mientras avanzaban por las calles mojadas, ella miró por la ventana y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Y tú que estás viendo este video, recuerda algo importante. A veces, una sola persona puede cambiar por completo el destino de alguien más. Un acto de valor, un gesto de bondad, una decisión tomada en el momento justo, puede salvar una vida. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides dejar tu comentario y compartirla para que más personas la puedan ver.